Bienvenidos a otra edición de Punto Medio, un programa de análisis, debate y propuesta. De cada 100 niños que egresan de la educación primaria, solamente 36 tienen posibilidades de ingresar a la educación media superior. Y solamente 3 de cada estudiantes que egresan de la educación media superior ingresan a una universidad pública. Para debatir la situación de la educación superior en el estado de Michoacán, hemos invitado el día de hoy a la licenciada Evangelina Arias Solís, que es coordinadora general de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior, COEPES. Muchísimas gracias por asistir. Buenas tardes. Nos acompaña también el maestro David Rueda, que es el secretario académico de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la universidad pública más importante del estado. Gracias, María. Nos acompaña también el doctor Rogelio Raya Morales, investigador del COEPES. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ti, María. Y nos acompaña el doctor David Mendoza Armas, director académico de la Universidad Virtual del Estado de Michoacán. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Licenciada, ¿cómo está la educación superior en el Estado de Michoacán? Bueno, pues yo creo que en términos generales podría estar mejor, definitivamente. Sí, creo que tiene pues sus altas, sus bajas, pero en términos generales podemos decir que la educación superior en Michoacán está abajo de la media nacional en indicadores cuantitativos. Si nosotros vemos estos indicadores, por ejemplo, la tasa de cobertura nacional, que en 2013 cerró en el 29.3%, en Michoacán estamos en 22.7%. Con eso, bueno, sí estamos abajo, pero también cabe decir que en los últimos 10 años sí ha aumentado la tasa de cobertura. Se han abierto nuevas instituciones de educación superior en esta década, pero no han sido suficientes para poder llegar al promedio nacional. Obviamente tiene que ver con varios aspectos, indicadores educativos y también otros indicadores de tipo socioeconómicos que sí afectan. Obviamente decíamos la tasa de cobertura que es insuficiente, la tasa de absorción también de alumnos a este nivel que también está abajo de la media nacional, y tendríamos otros factores también de tipo socioeconómico. Bueno, la desigualdad es uno de los principales factores que sí influye también en esta problemática de la educación superior y el acceso a este nivel por parte de esos grupos que no logran ingresar por sus condiciones económicas, la marginación urbana y los indígenas también, los grupos indígenas que son los que tienen esa mayor dificultad. De hecho, a nivel nacional, solo el 12% de los jóvenes de ingresos bajos logran acceder a educación superior. Muchísimas gracias, licenciada. Maestro David Rueda, usted tiene amplia experiencia en el tema de acreditar facultades en la universidad, y yo creo que en gran medida, sin duda, el éxito de la calidad en los programas académicos de la universidad en los últimos años ha sido fruto del esfuerzo, del trabajo de la gente que usted, del equipo que usted ha dirigido. Hace poco, por cierto, organizaron un evento, un foro internacional sobre educación superior, y yo escuché por ahí decir que sí estábamos, que ese era el estado del arte, que no estábamos tan bien, pero que había un futuro como promisorio de acuerdo a las políticas federales en el tema de la cobertura. Es interesante, ahora que mencionas los indicadores, el porcentaje de cobertura en el estado en el nivel superior, pero más interesante es que de ese 22% de la cobertura que tenemos en el nivel superior en el estado, por ejemplo, la Universidad Michoacana tiene un 40% de cobertura en el estado, y de ese 40% de la cobertura, la Universidad Michoacana tiene un 90% de su matrícula en programas de calidad, es decir, nos queda un 10% ahí con áreas de oportunidad que esperamos en estos días ya nos lleguen noticias nuevas acerca de nuevas acreditaciones, pero aún así se ve que queda todavía un área de oportunidad importantísima en el estado. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque las instituciones estamos haciendo el trabajo, estamos dándole certeza a la sociedad de la calidad de los programas educativos, aún así no es suficiente. El porcentaje de matrícula que no tiene calidad porque
Existen también instituciones particulares que no se han evaluado, no tenemos certeza de la calidad de sus programas educativos. Tenemos otras instituciones públicas que sí han evaluado programas, pero no la totalidad también, como en la Universidad Michoacana. Y eso nos da pues diversas áreas de oportunidad que debemos de estar atendiendo en el Estado para darle certeza a la sociedad de que el subsidio que nos está llegando está siendo bien utilizado, aunque tengamos solamente el 20% de cobertura estatal. Aún así, decirles, bueno, este 22%, perdón, está siendo bien atendido y en general la mayoría del 22% está en programas de calidad. Tenemos ahí un área importantísima en la que tenemos que trabajar. Ahora, los trabajos de acreditar un programa educativo, pues no es un trabajo fácil, es un trabajo básicamente de los programas educativos, es un trabajo de los profesores, de los alumnos, de los directores de las escuelas. Ellos hacen prácticamente todo el trabajo. Lo único que hace la Administración Central de las instituciones es coadyuvar a que las solicitudes de que vengan los organismos acreditadores lleguen a donde deben de ir, facilitar los recursos para que puedan venir, pagar al organismo acreditador y finalmente se dé o no el reconocimiento de la calidad. Muchísimas gracias, maestro. Doctor Rogelio Raya, amplia experiencia en el tema educativo y en el tema de las instituciones de educación superior. ¿Cómo se encuentra en este momento la situación administrativa, digamos, un poquito vinculada, no un poquito, mucho vinculado con lo académico en las instituciones de educación superior en el Estado? Bueno, justamente yo quería referirme o simplemente señalar lo que había adelantado aquí la licenciada Evangelina, de elementos que se relacionan directamente con los procesos de enseñanza-aprendizaje, los procesos formativos. Esos procesos tienen que ver con la cobertura, es decir, con la satisfacción que le estemos dando a una necesidad de sectores de la población que quieren estudiar el nivel superior. Tiene que ver con la pertinencia de nuestros programas educativos. ¿Qué tanto estamos ofreciendo, ¿verdad? Lo que demanda ese sector de la población, pero también lo que requiere la sociedad, ¿sí? Que muchas veces las necesidades sociales de educación están por encima de las necesidades personales de educación. Entonces, ese es un problema también, armonizar la necesidad personal o esa demanda personal con la demanda social es otro problema que influye en el perfil actual de la educación superior en el Estado. Y está finalmente dentro de los procesos educativos está también la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es decir, nosotros formamos, pero ¿qué tanto cumplimos los objetivos de la formación? A veces queremos formar un ingeniero y realmente logramos formar un técnico o queremos formar un médico y lo único que logramos formar es un enfermero, muy buenos para cobrar a veces, pero no estamos, o sea, ahí hay aspectos que habría que analizar. Obviamente el espacio es muy pequeño, no vamos a entrar, nomás estoy puntualizando problemas. Luego hay otros problemas que no se relacionan directamente con los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esos tienen que ver con la administración, con las políticas educativas. Ahí también andamos, creo que todavía cortos. ¿Sí? Vamos a regresar con este tema, vamos a ir al corte y yo le pediría vamos a dejar la pregunta para el doctor David Mendoza, que es el director académico de la Universidad Virtual. ¿Qué con la educación virtual? ¿En qué puede ayudar a mejorar no solo la cobertura, sino cambiar, digamos, el modelo educativo tradicional en la enseñanza de la educación superior? Volvemos.
Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Continuamos. Doctor David Mendoza, la educación virtual, la educación en entornos virtuales, ¿qué posibilidades tiene? ¿Cómo se encuentra en el estado de Michoacán, específicamente en el terreno de la educación superior? Bueno, de entrada considero que la educación virtual es un proceso que ha venido evolucionando, sobre todo parte de la educación a distancia. Y ese proceso de educación a distancia en este siglo que estamos viviendo ha evolucionado satisfactoriamente. Específicamente en Michoacán no se le ha dado todavía la relevancia que debe de tener en este caso de este tipo de educación. ¿A qué me refiero? Que se requieren procesos más de autodidactismo también, de orientaciones más formales en cuanto a los modelos, la formación del tutor virtual, es uno de los apartados que poco se ha tomado en cuenta, porque se piensa que la educación de tipo virtual es como pasar todo lo presencial, todos los contenidos presenciales, ensamblarlos a un proceso de carta, si se me permite el término, y entonces se manda las tareas y el alumno se encarga de hacer pues puras cuestiones muy básicas, muy instruccionadas, pero eso no es el proceso de educación virtual a distancia. Nosotros en la Universidad Virtual de Michoacán hemos estado transitando precisamente de ese modelo de educación a distancia a un modelo de educación virtual a distancia. Eso lo que nos ha permitido, primero, es enriquecer nuestros entornos virtuales de aprendizaje, por un lado, y nuestros ambientes virtuales de aprendizaje. Uno alude a las cuestiones más de docencia y de cuestiones de aprendizaje, y el otro alude a cuestiones más de entorno, de cómo accesar a las plataformas. Entonces, creo que las universidades públicas debemos de orientar nuestros esfuerzos a tratar de construir escenarios que nos permitan que nuestros alumnos de cualquier parte del estado, en especial por hablar de Michoacán, pues puedan acceder. Ahora mismo estamos haciendo una traslación, si me permiten el término, en el sentido de que estamos trabajando ya con cuestiones móviles. Antes no se hacía, muchas plataformas no pasan de esta propuesta porque en móviles como teléfonos, tabletas, no se pueden ver precisamente los contenidos temáticos. Entonces, actualmente estamos nosotros transitando por ese escenario. Muchísimas gracias, doctor. Licenciada, ¿cómo se vinculan las instituciones de educación superior para enfrentar este reto que existe en el país y en Michoacán? ¿Públicas y privadas o las dos? Las dos. Bueno, así prácticamente no hay un sistema estatal de vinculación de las instituciones de educación superior aquí en Michoacán. El viernes pasado precisamente se realizó la reunión plenaria de instituciones de educación superior aquí en el estado, donde asistieron el 80% de todas las instituciones en el estado, y donde la Universidad Michoacana presenta una propuesta muy interesante sobre vinculación y articulación de todas las instituciones de educación superior en Michoacán, tanto para intercambio de proyectos de investigación, de movilidad de planes de estudio, intercambio de experiencias y sobre todo crear un sistema estatal de información de educación superior. Creo que este es apenas el inicio para conformarlo. O sea, estamos empezando a decir que ya hay algo. Bueno, no, obviamente las instituciones públicas generalmente son las que tienen más vinculación entre ellas. La Universidad Michoacana, el campus de la UNAM, campus Chapingo, ellos de alguna manera sí tienen instituido algunos mecanismos de vinculación. Las instituciones públicas, privadas, fuera de algunos organismos en que ellos están asociados, son las que les falta un camino por recorrer en ese aspecto. Pero creo que les decía que esta reunión pasada sienta las bases para iniciar precisamente esa vinculación y esa articulación. Esperamos que continúe y sí funcione. Muchísimas gracias, licenciada. Doctor, maestro, es que hay dos Davids, entonces me confundo, pero maestro David Rueda, siendo la Universidad Michoacana una institución pública con una trascendencia relevante en el Estado en el tema de la educación superior, ¿cuál será su propuesta de vinculación con el resto de las instituciones para que de alguna manera pudieran abrevar
de todo el trabajo que se ha venido haciendo para mejorar la calidad de los programas académicos al interior de la Universidad Michoacana. Gracias, Mario. Fíjate que ahora que comenta la licenciada Evangelina esta reunión que tuvieron con prácticamente todas las instituciones públicas y privadas en el Estado, y que comentaba la parte que debemos aprovechar de las plataformas virtuales, el doctor David, es importante que la universidad, como la institución más grande, la máxima casa de estudios de la entidad, tome la batuta, y este foro que mencionabas intenta hacer esa parte, en donde reúne la parte virtual con la Univim, reúne la parte de análisis de la currícula de los programas, la pertinencia de los programas, y por eso invitamos a la Universidad Pedagógica Nacional, y junto con la gente de la Universidad Michoacana analizamos todos esos temas, tratamos de ver cuáles son los aspectos que hay que tomar en cuenta para que el proceso de enseñanza-aprendizaje en una plataforma virtual se lleve a cabo de manera exitosa. Tratamos de ver en los programas presenciales cuáles son los aspectos más importantes que se deben de analizar para asegurar la pertinencia de los programas y que más adelante los organismos nos reconozcan la calidad de los mismos, y tratamos de hacer todo ese trabajo en conjunto para precisamente darle al Estado y sobre todo a nuestros estudiantes pues esa certeza, ¿no?, de que cuando sales eres capaz de codearte con cualquier otro egresado de cualquier otra institución en el país. No en vano somos la 10ª universidad pública estatal reconocida en sus estándares de calidad. Muchísimas gracias. Regresamos, vamos a corte. Regresamos. Para concluir, doctor Rogelio Raya, desde su perspectiva, desde su experiencia, pero también desde la experiencia y el trabajo del COEPES, ¿qué se requiere hacer en lo inmediato para fortalecer la educación superior en el estado de Michoacán? Creo que el gran problema de la educación en nuestro estado, y yo lo he escrito y lo he dicho en muchos foros, es que no tenemos un proyecto educativo que implique la responsabilidad de los diferentes niveles educativos, hasta llegar, obviamente cuando hablamos de cualquier nivel educativo, estamos hablando de objetos que tienen miles de aristas y que tienen muchos, que pueden ser objetos de muchos enfoques. Pero yo diría, lo primero que tenemos que hacer es responder una pregunta muy simple: ¿educar para qué? Y ahí está la vinculación, ahí está, o sea, además de los problemas que ya vimos que son inherentes al proceso de enseñanza-aprendizaje, aquí están todo el cúmulo de problemas sociales. ¿Para qué educar? ¿Formar para qué? ¿Educar solamente para las demandas del mercado laboral? Si educamos así, fíjense, ni siquiera cumplimos a veces con una verdadera vinculación. El problema de la vinculación educación-aparato productivo es que toda la responsabilidad de la vinculación se le deja a la universidad o al sistema educativo. El aparato productivo tiene una gran responsabilidad también en la manera en cómo se vincula con las instituciones de educación superior. La primera y más grande es que sus procesos productivos son tan anacrónicos a veces que no posibilitan que los conocimientos, las habilidades, las destrezas que están en un egresado de educación superior puedan ser puestas en práctica en esos procesos de producción. Entonces, ese es un problema, pero luego, no podemos pensar que la educación va a educar solamente para el mercado laboral, porque tenemos otro ámbito, otra esfera, que es la de la convivencia, la de las relaciones humanas. Claro. O sea, ¿vamos a educar nada más para enseñar a producir o vamos a educar para enseñar a vivir? Muy bien. Y ahí es donde yo digo que no podemos darle respuesta a la gran problemática de la educación superior y de la educación en general
si no contamos con mínimo un proyecto educativo que nos aclare qué queremos hacer con la educación, para qué tipo de sociedad, cuando menos que prefiguremos un tipo de sociedad, ¿verdad? Para esta sociedad quiero que se construya un sistema educativo. Mientras no haya eso, estamos teniendo funcionarios que no responden en las instituciones de educación superior a las necesidades educativas reales de una sociedad, no de Muy las bien. personas, de una sociedad. Muchísimas gracias. David Mendoza, ¿cuál es el reto en Michoacán para la educación virtual? Ok, ahora que escuchaba al doctor Raya, precisamente me llamó mucho la atención del modelo educativo. Por lo regular, las instituciones las virtuales, las universidades virtuales, generalmente generamos nuestro modelo educativo antes de arrancar. Es decir, nosotros siempre partimos del modelo de alumno que vamos a atender, porque en este caso nosotros centralizamos el proceso en el alumno. El aprendizaje está situado en el alumno, que ese es un principio. Luego, nosotros valoramos las competencias, pero no las competencias solamente de egreso, sino también las competencias de ingreso y además las competencias de nuestro docente, que eso es algo muy importante que apenas se empieza a considerar. De hecho, hay un comentario que dicen que enseñamos contenidos del siglo XXI con maestros del siglo XIX y con prácticas del siglo XX, ¿no? Esto lleva a valorar que el impacto de la educación virtual a distancia es gigante. Hemos tenido una evolución en cosa de 2 décadas, con la creación de la PC en 1980, bueno, me refiero desde la creación, en el 2000 tiene un auge tremendo, y a partir de ahí lo que empezamos a generar es un autodidactismo y una evolución favorable para los contextos, en el caso michoacano, pero obviamente nosotros no tenemos fronteras. A través de estar en la red, nuestros espacios de interacción se dan donde sea. Sería el comentario. Muchísimas gracias. Licenciada Evangelina, para concluir, en lo inmediato, ¿cuáles son las actividades que el COEPES, los pasos que el COEPES seguirá dando en esta cuestión básica, como ya hemos hablado aquí, de que las instituciones de educación superior públicas del Estado se puedan vincular? Bueno, principalmente funcionará como el centro de recopilación de propuestas y de difusión hacia todas las instituciones privadas. Bueno, haciéndoles llegar todas aquellas propuestas que tanto las instituciones públicas como las privadas tengan en común o sean diferentes. Tenemos el centro allí de acopio, podríamos decirle. En segundo, bueno, cumpliremos una de las funciones básicas que tiene COEPES, que sería el reordenamiento de la oferta educativa en la entidad, ¿sí? ¿En qué regiones del Estado está concentrada la oferta educativa y cuáles regiones carecen de ella, precisamente para un reordenamiento y llevar, bueno, proponer que en esas regiones, municipios, donde carecen de este servicio de educación superior y donde hay demanda además, puedan instalarse o puedan tener acceso a ello. Eso sería lo inmediato. Muy bien, muchísimas gracias. Maestro David Rueda, ¿cómo poder empatar el tema de la calidad educativa con el aumento de la cobertura? Tenemos en las instituciones de educación superior una gran responsabilidad que nos obliga a tener la certeza de que precisamente estas personas, esta materia prima que tenemos, que son los jóvenes en general, que ingresan a un programa educativo y que van a egresar como profesionistas, realmente tengan esa formación que permita hacer un cambio en Michoacán. Michoacán necesita de cambios. Michoacán está ahorita está al centro de todo el país, está siendo objeto de muchos programas federales en los cuales nos vemos apoyados y tenemos la obligación de bajarlos todos a los jóvenes. Los jóvenes, tú los conoces, nada más necesitan un empujoncito y se van con todo. Entonces vamos a empujarlos bien para que estos jóvenes que egresen de la educación superior hagan un cambio que es necesario en Michoacán. Ellos van a generar políticas públicas, ellos van a tomar decisiones y van a ser quienes le den rumbo muy pronto. Entonces hay que formarlos como debemos y la manera más correcta que debemos de hacer es asegurándonos precisamente de la calidad de los programas educativos. Vamos a seguir trabajando en ello. Pues muchísimas gracias por asistir al programa. Para los televidentes, este solo es un entremés de una enorme discusión, una discusión muy larga sobre cómo está, qué hacer y para qué formamos a nuestros estudiantes en las instituciones de educación superior. Muchísimas gracias y los esperamos en una edición más de Punto Medio.